Bueno, yo en realidad soy ingeniero de sistemas. No está muy ligado al arte, pero es lo que estudié. Pero bueno, desde niño siempre he estado como ejerciendo el oficio del arte y realmente soy un ser humano normal. En realidad es como muy natural porque yo crecí en una familia donde había mucho arte. O sea, mi papá siempre traía obras de arte casi que semanales distintas a la casa. Entonces, como que para mí es normal estar rodeado de arte y como lo hacía desde niño. De hecho, yo estudié mi carrera de computación y yo lo que hacía era dibujar en las clases. Pues entonces es como natural para mí y expuesto muchas veces con maestros como Juvenal, como todos ellos que obviamente es como un privilegio y un honor compartir alguna exposición o lo que sea con ellos, porque claro, son personas que tienen el triple que yo en esto, pero también tuve como la suerte quizás por los años que tengo haciéndolo, porque aunque sea joven, tengo como 30 años ya haciendo, o sea, toda mi vida pues. Entonces es como una investigación, antes era un poco inconsciente, una investigación sobre lo que hago, que en realidad parecen formas geométricas, pero yo le llamo abstracción geométrica de las tipografías. Entonces es una abstracción de letras que es como una investigación que he logrado conseguir como una especie de lenguaje que es el que me identifica, pues que no es muy fácil quizás para un artista joven conseguirlo, pues entonces es una forma también que te identifiquen a través del lenguaje que tú estás como investigando. Claro, cuando ya lo hice consciente ya comencé como a investigar, a tomar referencia a otros artistas, o sea, muchas cosas que me llevó a eso y por eso quizás puedo compartir con algunos artistas que obviamente para mí son muy admirados, pues. Entonces como que fue un proceso un poco más, quizás más rápido. Bueno, lo que pasa es que mi papá llegó aquí de Hungría, la clásica historia huyendo de la guerra y todo con mi abuelo. Y ya ellos eran fotógrafos, tenían un fotoestudio en Hungría. Y entonces, claro, se trajeron todo y lo montaron aquí en Venezuela. Y mi abuelo fue uno de los fotógrafos privados de Pérez Jiménez. Y él era retratista y retrataba a muchos artistas. Entonces, claro, él era amigo de Jesús Soto, de esa época de artistas. Entonces era el entorno y mi papá como creció en eso también era fotógrafo y comercializaba arte. Sí, aparte que bueno, yo lo relaciono mucho como que también el constructivismo viene de allá, o sea, Vasarely, todos estos constructivistas rusos que está ahí cerca de Europa del Este, entonces yo digo, algo tengo que tener de eso, como una conexión ahí, porque por mucho tiempo me he preguntado por qué hago esto, pero es algo que sale como una necesidad de hacerlo, pues. Bueno, lo que pasa es que yo empecé haciendo realmente la historia de cómo yo empecé en esto, aparte de verlo siempre por parte de mi papá, yo empecé a hacer graffiti cuando tenía como 14 años, típico niño mal portado, empecé haciendo graffiti en las calles, hice graffiti muchísimos años, viajé por Europa haciendo tours de graffiti con amigos, o sea, era realmente graffiti de verdad, pues, o sea, entonces en uno de esos viajes, después que hice un viaje de Europa como de 40 países, después vine a Latinoamérica, hice un viaje aquí y tuve un accidente en Chile pintando graffiti y estuve más o menos un año en silla de ruedas y ahí fue que yo empecé a pintar cuadros por la necesidad de pintar. Yo estaba en una clínica internado como meses y estaba aburrido, entonces yo dije, bueno, tráigame unos cuadros, una cosa, y yo empecé a pintar ahí en la cama, pues yo no caminaba. No, en realidad mi formación ha sido autodidacta, siempre. Y con respecto a eso tengo como un par de anécdotas con el proyecto que tenía de fotografía de ir a talleres de artistas. Eh,
varios de ellos, yo les mostraba mis dibujos y tal, eso fue hace ya, no sé, 10 años, tenía más joven. O sea, yo iba, les tomaba fotos y les mostraba mis dibujos, a ver qué opinaban. Por ejemplo, Osvaldo Vigas siempre me dijo que no estudiara arte porque ahí te formaban un poco el pensamiento y tal, entonces que era más, o sea, como que siempre me sentí apoyado de que fuese autodidacta, pues. Bueno, yo actualmente vivo en Caracas. He vivido en varios países por temporadas largas, pero sentí que, o sea, vivo acá porque sentí que aquí había un vacío en el tema del arte y me regresé para también como aportar con lo que sé, aportar aquí, que siento que hace falta, a pesar de que hay muchos artistas que son increíbles. Sí, claro, por ejemplo, yo viví en México 2 años y México es como la cuna de los murales, porque ahí empezaron haciendo murales Diego Rivera, Siqueiros, son como los padres del muralismo, pues entonces claro, yo siempre he hecho murales y en México, por ejemplo, en México participé en un mural que fue una invitación de la ONU. Allá se está construyendo o se está haciendo la galería de murales más grande del mundo en México, que la están haciendo en Ciudad de México en una... Ese es el mercado de distribución más grande casi que del planeta, que es en Ciudad de México. Y en ese lugar están haciendo la galería más grande de murales del mundo y a mí me invitaron. Y fui uno de los pocos artistas que hizo un mural abstracto geométrico porque allá el arte es muy figurativo. Entonces invitaban a muchos artistas figurativos y creo que de los 80, 90 artistas que habían, éramos 2 que hacíamos arte. Bueno, yo hacía arte geométrico. Venezuela tiene como un protagonismo importante en el arte geométrico, cinético. Entonces yo dije, claro, porque yo hago esto, obviamente crecí viendo a Juvenal Ravelo, a Cruz Diez, a Alejandro Otero. Entonces es como una herencia de donde tú naces, tú creces viendo ese entorno, pues, y Venezuela es uno de los países que tiene más obras de arte públicas en el mundo. Yo siempre pongo de referencia a los maestros venezolanos que son, bueno, Jesús Soto, Cruz Diez, que es como te digo, crecimos viendo las obras de ellos en la ciudad, pues. O sea, todos las vemos. Así no nos demos cuenta, igual las vemos. Pero bueno, hay muchos artistas ahorita internacionales también que me gustan mucho. Por ejemplo, hay un amigo español que se llama Felipe Pantone, que él es un artista referente de los artistas jóvenes, pues que me gusta ponerlo de referencia porque él también viene del graffiti. Entonces como esa trayectoria porque claro, el graffiti antes no era muy aceptado en el mundo del arte, porque el graffiti es graffiti y el arte es arte. Pero desde una época hacia acá se ha ido como abriendo camino, entonces yo siempre pongo de referencia a esos artistas. Bueno, hay de todo, pues hay graffiti. El graffiti nació así, siendo un mensaje, una protesta, una crítica. Pero también hay de todo. Yo creo que la idea es que cada quien interprete lo que quiera y lo sienta como quiere sentirlo, pues. Por ejemplo, yo hice un mural en una casa para un cliente que yo pinté ahí duré 2 semanas pintando el mural y el señor siempre venía y se sentaba a ver, a un ratico a ver pintando y tal. Y en una de esas volteó y está llorando. Y claro, yo me sentí como, no entendí nada, entonces yo le pregunté que si estaba bien y me dice, no, es que esas líneas, yo antes le hacía como unas líneas a los murales que ya no las hago. Me dijo que eso le recordaba una exposición que él fue con su papá en un museo no sé dónde y claro, su papá ya no estaba y la exposición tenía unas líneas parecidas y claro, el señor se puso a llorar y le despertó ese sentimiento. La disciplina es más importante que el talento, o sea, porque he conocido también muchos artistas que son muy talentosos pero no tienen disciplina, no son constantes, entonces claro, siempre he pensado que quizás si tuvieses eso podrías llegar mucho más lejos de lo que... Entonces pienso que la disciplina es más importante. Yo creo que habrán varios casos de artistas que nacen, pero también yo creo que la mayoría se hacen pues con mucha constancia, trabajo y ser ahí disciplinado, pues. O sea, todo lo que hago, los murales, las obras, todo lo hago directo, todo nace al momento, pues o sea, siempre hago un círculo, por ejemplo, al principio es lo primero que hago es un círculo. Y de ahí sale todo lo demás.
pero no me gusta hacer boceto para hacer una obra porque siento que el boceto como que me atrapa. Entonces no me siento libre haciendo lo que vaya fluyendo en el momento porque siento que las obras te van hablando, entonces te van pidiendo lo que necesitan en el momento. Entonces, si tú haces un boceto, ya estás atrapado ahí y no puedes. Entonces yo lo hago como más libre, todo lo que hago es como que lo que salga en el momento. Entonces creo que ese es como una especie de ritual, más como de libertad, pues. Yo pienso que el arte, o sea, siempre he pensado que el arte en general, o sea, el arte como forma de arte, me refiero a las artes plásticas, al teatro, al cine, a la música, a lo que es el arte en general. Pienso que el mundo sin eso no sería nada, pues. O sea, obviamente existen otras profesiones, pero eso es lo que le da vida al mundo. Entonces, en general, todo, no solamente las artes plásticas. Entonces pienso que si no existiera eso, sería un poco extraño. Por eso siempre he dicho que, refiriéndome al graffiti de nuevo, o a los murales, o a las obras de arte públicas, que una ciudad de paredes grises es como una ciudad sin alma, pues. Bueno, yo creo que el arte sí tiene como una parte muy importante en la sociedad y lo he comprobado porque tengo un proyecto en Petare, que es, bueno, es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Comencé un proyecto hace 7 años que es una ruta de murales, una ruta turística de murales dentro del barrio. Y desde que comencé ese proyecto hasta ahorita, de ahí, o sea, siempre en los lugares donde hacemos los murales, tratamos de hablar con los chamos de esa zona, los vecinos. Entonces, claro, hemos visto que hay muchos chamos que ni van al colegio, por ejemplo. Entonces, claro, tú cuando los incluyes en una actividad artística, por ejemplo, en este caso un mural, por mi experiencia, por ejemplo, aquí en mi taller trabaja uno de esos chamos que yo lo conocí pintando un mural en Petare, que él llegó y dijo, bueno, yo quiero ayudarlos y tal, no sé qué, se incluyó, y ahorita el chamo es un artista y ya expone. De hecho, esta obra es de él, esta que está aquí, que es un rostro, yo no pinto eso, es de él, y él a veces viene y pinta aquí. Entonces vi como el arte le cambió la vida. Entonces siento que sí tiene como una responsabilidad muy grande en la sociedad y lo he presenciado de cómo le puedes cambiar la vida a alguien a través del arte. Por ejemplo, en la exposición esa de Cruz 10 del Museo Cruz 10 que hice, llevamos a 30 chamos también del barrio Petare, los llevamos al museo y ellos ya nos habían ayudado en varias actividades. Muchos de ellos ni van al colegio porque no tienen la posibilidad. Y claro, cuando los llevamos al museo, ellos lo primero que vieron cuando entraron, lo primero que dijeron fue, esto es lo mismo que está dibujado al lado de mi casa. Claro, porque yo he hecho allá como unos 40 murales dentro del barrio. Entonces, claro, ver eso y ver que ellos ni siquiera sabían lo que era un museo y poderles enseñar que, mira, existe otro tipo de vida, existe esto. Puede ser artista, puede ser fotógrafo, puede ser cineasta, puede ser muchos talleres que les hemos llevado. Es impresionante ver cómo el arte puede cambiarle la vida a una persona, pues. Yo creo que hay muchos niveles de éxito y, o sea, puedes lograr muchas cosas, exponer en sitios muy importantes y tal, pero yo creo que el éxito como artista es que tú te sientas bien con lo que haces, pues, con tu obra, y que tu obra pueda llegar a muchos sitios, pues. Pensando en una reconstrucción como del ámbito artístico en el país, pues creo que todos deberíamos como retomar los espacios, usar los espacios, o sea, habitar los espacios como los museos y hacer vida ahí y reactivarlos, aunque ya hacen cosas, pero creo que ese sería como por ejemplo, para un artista joven que no ha expuesto en un museo o ese tipo de trayectoria que quisiera tener un artista, eso sería lo ideal. Porque claro, un maestro que ya ha pasado por todo eso, ya su historia, ya expuso en todos los museos, ya hizo todo. Entonces claro, como el medio artístico aquí se ha visto como un poco extraño en esa parte. Con todas las cosas que están sucediendo actualmente, yo creo que un buen mensaje sería que todos pudiésemos hacer la tarea de mirar hacia adentro, de poder evaluar nuestro comportamiento interno hacia afuera
de cómo nos comportamos con el mundo y quizás ahí pueda cambiar algo en el mundo.